Así que bueno, hoy vamos a comentar un poco respecto de lo que es el procedimiento administrativo, que es este conjunto de reglas y principios que rigen en la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa en nuestra provincia. Contamos con la ley 1284 del procedimiento administrativo, y bueno, la diaria de las tareas que realiza puntualmente la Administración General la aplicamos en todas las etapas de los procesos, aplicamos la ley, que a veces es como que uno como que no está advirtiendo, ¿no es cierto?, que va aplicando la ley, pero es de aplicación constante en nuestro proceder diario. Así rige esta ley en los tres poderes, en el poder legislativo, judicial, en el poder legislativo y también en los órganos de poder, como es el Consejo de la Magistratura, que así lo establece expresamente la Constitución, también en la Fiscalía del Estado, y la ley expone, muestra que también que se aplica y rige en la administración centralizada, descentralizada, en las personas públicas no estatales, como por ejemplo el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, y en otras personas que tal vez su función principal no es la administrativa, pero en la parte que sí la ejercen, rige esta normativa. La función administrativa, el procedimiento debe ser ejercido teniendo en cuenta los pilares que son sumamente importantes para su función. Algunos refieren se tienen presente más desde el lado del administrador, y otros son más aplicables o más vistos desde el lado del administrado. La legalidad, por ejemplo, que es la aplicación y el tener en cuenta que el ordenamiento jurídico debe ser la premisa en donde los actos y toda la función administrativa deban pararse. No podemos apartarnos del conjunto de normativa que nos regula. Aplicación que debe ser realizada por la Administración General, por la Administración, el órgano administrativo, y la defensa, en cambio, está más orientada al derecho del administrado, a ser escuchado, a presentar las pruebas y documentación que lo ampare en esta decisión que luego va a ser emitida, así como que esta decisión debe ser suficientemente motivada. La gratuidad es otra de las características, principios que deben regir en la función administrativa, en donde toda presentación que realice el administrado debe estar, se encuentra libre de cualquier impuesto o tasa. No puede exigírsele esta obligación, porque bueno, es una cualidad que hace al derecho de los administrados. También la oficialidad, que es el impulso que cumple o que mediante la cual el órgano administrativo debe efectuar para que el avance de la función administrativa pueda llevarse a cabo, y la finalidad es esta verdad material, que es la demostración de los hechos. Y el informalismo
en donde los administrados no están obligados a que la presentación que realicen tenga es decir, no sea admitida esta presentación porque no cumple alguna formalidad. Y acá, luego, sí, Mati. No, bueno, yo les quería decir que hablábamos acá, por ejemplo, del derecho de defensa, en contraposición, por ejemplo, a lo que pasa en los juicios. Acá el administrador se puede presentar solo, no requiere de un abogado para defenderse. ¿Sí? La oficialidad, acá, también esto, en contraposición a lo que pasa en los juicios, acá el impulso puede ser llevado, y así dice la ley, que lo haga la administración en un juicio. El juez no puede andar diciendo, bueno, a vos te produzco prueba, ¿sí? Esa es una diferencia. Y el informalismo, es decir, las presentaciones no requieren una forma estricta. Si el administrado lo presenta no sé, viene con un sobre para una licitación, se equivoca y se va al cuarto piso. Bueno, el cuarto piso se lo reciben y lo tienen que bajar, ¿sí? No le pueden no recibir y le dan el trámite correcto. Eso es un poco en eso quería ir acordándoles, ¿no? Y después... Y bueno, y promover, es decir, que la administración tiene que promover que todo el procedimiento cumpla con estos principios de celeridad, economía, es decir, buscar la mayor agilidad para que los trámites puedan avanzar de una manera ágil. Bueno, hay un poco que amplía estos principios en cuanto a cómo la legalidad se expresa, se manifiesta en el tratamiento igualitario hacia todos los administrados. Así, por ejemplo, si hay un proveedor que trae, es decir, los proveedores al momento de presentar una cotización no pueden ser, no se les puede brindar una información con anterioridad respecto a otros para que todos se encuentren en iguales condiciones. Que los actos estén publicados, todas las actuaciones deben estar publicadas, los actos administrativos, las resoluciones, toda esta publicidad es lo que luego permite al administrado luego tomar conocimiento completo de las actuaciones de la administración y respeto, bueno, a las normas constitucionales, legales y todo el ordenamiento jurídico. Y ahí un poco lo que puntualiza lo que comentó recién Mati en relación a la garantía de defensa. La competencia administrativa, todo órgano administrativo debe cumplir con su labor siempre que cuente con las atribuciones que estén conferidas por el ordenamiento, ¿no? Por la Constitución Nacional o Provincial, por los tratados, reglamentos, y tiene características que son esenciales. Así, por ejemplo, quien tiene en el Poder Judicial la función administrativa propia es el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, el principio es que no puede renunciar, es irrenunciable, el órgano no puede decidir no ejercerla, es improrrogable porque no puede excederse de los límites. El mismo ordenamiento establece hasta dónde puede ejercer esa competencia, y el ejercicio como directo y exclusivo en donde se debe ejercer como propia, y hay excepciones a este principio, en donde esa competencia se puede transferir
a través de distintas modalidades, que nosotros lo vemos plasmado en un montón de ocasiones. Como comenté, el principal órgano que ejercita la función administrativa en el Poder Judicial es el Tribunal Superior de Justicia, y a través de distintas modalidades transfiere esa función, en este caso a la Administración General, a la Administradora General, a través de distintos actos o reglamentos, como son, por ejemplo, los reglamentos de la Administración General, el reglamento de la Administración General y de la Dirección, por ejemplo, el acuerdo 6150.4, en donde delega en la administración y en cada uno de quienes se establece allí los niveles de autorización y aprobación en las contrataciones, en donde establece que en algunos casos va a ser la administradora, en otros el director, en otros el subdirector y el departamento de contrataciones. Esto sería constituye la delegación. Luego tenemos otras modalidades de transferencia de esta competencia en la vocación. En algunos casos sucede que un órgano administrativo emite un acto administrativo en donde no cuenta con la competencia dada para ese caso. Por ejemplo, la ley de presupuesto establece que toda reestructura sobre el presupuesto debe ser emitida por el Tribunal Superior de Justicia. Pero en los casos prácticos, la Administración General es quien emite en realidad la resolución aprobando una reestructura, pero en realidad podríamos decir que esa resolución, ese acto está viciado porque hay un incumplimiento en la competencia, se está excediendo. Y una manera de sanear ese vicio que tiene el acto es que el órgano competente para ello, que es el tribunal, ratifique, es una manera de enmendar, ratifique ese acto administrativo. De esa manera se torna válido el acto. Acá en el ámbito nuestro existen muchos casos de delegación y avocaciones en los casos de las contrataciones. Hay una contratación específica donde el tribunal delegó la competencia en la administradora, supongamos, dice, bueno, no, pero como era materia mía y yo la delegué, puedo retomarla y decidir sobre el caso en particular. Ese sería un caso de avocación. Que eso suele es de rutina, digamos, pues pasa. También, un poco siguiendo a lo que comenta Mati, el tribunal delega en la presidencia, por ejemplo, la autorización y aprobación de las licitaciones privadas. Pero normalmente presidencia no es quien autoriza estas contrataciones, estas licitaciones. Y en realidad el tratamiento de autorización lo realiza usualmente el tribunal. Una cosa, para delegar no tiene que estar prohibida. Yo no puedo delegar si existe una prohibición expresa de la delegación de la competencia. ¿Sí? Bueno, y bueno, otras modalidades, la subrogación, la suplencia, que usualmente se menciona mencionamos nosotros la subrogancia dentro de los reglamentos, que en realidad hace las veces de suplencia ante una ausencia temporal o permanente de algún cargo, como en este caso está sucediendo con el jefe del departamento de contaduría, que ante la ausencia del director subrogante, está cumpliendo la función que le ocupa, de acuerdo a lo que establece el reglamento de la Administración General. Pamela también. Pamela también.
Y bueno, la actividad administrativa tiene diversas formas jurídicas. El acto administrativo, que es el, el acto emitido de manera unilateral por la administración en ejercicio de la función administrativa, que surte efectos individuales y en forma directa. Tenemos un montón de ejemplos, podemos citar, como mencionamos, el decreto que emite, por ejemplo, Presidencia para autorizar una comisión de servicios, la aprobación de una contratación. La designación de un funcionario, un empleado. Exacto. Bueno, el reglamento administrativo, que a diferencia del acto administrativo, surte efectos generales, y nosotros nos regimos, nos regulamos por varios reglamentos, los que mencioné, la Administración General, la Dirección, el reglamento de licencias, que nos afecta a cada uno de los integrantes del Poder Judicial. Y, bueno, y la relación entre el reglamento y el tenemos el reglamento de licencia, y cuando yo le pido a la administración que me quiero tomar una semanita. Bueno, entonces la administración, ¿qué hace? En base a ese reglamento, emite un acto administrativo otorgándome la licencia. Eso es una aplicación que, como decía Dani, situaciones cotidianas que vivimos, que por ahí no vemos el trasfondo que tienen de la ley. Y así, por ejemplo, en un simple acto de la administración, que es la declaración unilateral interna o interorgánica, con efectos individuales o generales. Si yo estoy solicitando una licencia, la que luego va a derivar, si se cumplen con las condiciones, en un acto administrativo de otorgamiento o de negación, esa solicitud que yo realizo podría encuadrarse en un simple acto de la administración. Bueno, los hechos administrativos refieren más siempre a lo que es un actuar, lo que es en actividad material traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas. Así que el decreto autorizaba o comisionaba a una persona, el traslado de esa persona hacia el destino previsto es un hecho administrativo. Y bueno, luego finalmente el contrato administrativo, que es, a diferencia de los anteriores, es una declaración bilateral. Dos partes deben estar de acuerdo para que esto se pueda concretar. Los simples actos, por ejemplo, a diferencia de los actos administrativos, no son recurribles. Sí, en las contrataciones existen, por ejemplo, los dictámenes de las comisiones de preadjudicación. Si bien el decreto 2758 establece la posibilidad de que los oferentes presenten alguna observación, no es un recurso, porque ese acto que emite la comisión de preadjudicación no está generando derechos directos sobre nadie. No es sí está formando la voluntad administrativa, lo que al final después va a terminar siendo una resolución, o lo tratará el tribunal y emitirá un acuerdo, y eso finalmente es el acto administrativo contra lo que sí puede presentarse un recurso. Lo otro, como les decía, son observaciones y son en carácter de, somos como colaboradores de la administración. Eso, bueno, la diferencia entre simple acto y acto administrativo. Es la cualidad del simple acto, que es el que va dándole elementos al órgano administrativo para luego emitir ese acto, que sí va a generar los efectos individuales en forma directa. Acá pregunta Elías, ¿el dictamen del asesor legal es lo mismo?
Es lo mismo que digo. No sé, bueno, es lo mismo que Entiendo un que acto. debe ser, sí, es un acto jurídico y no es recurrible. Sí, el dictamen de nucencia. Es preparatorio de la voluntad administrativa. Y una resolución que tiene solo el cronograma. Que tiene solo el cronograma de una, no sé, una licitación. Bueno, es que ahí No aprueba el llamado, solo te da la fecha. es un simple acto. No todas las resoluciones, disposiciones son actos administrativos, mayormente lo son. Pero hay Es decir, algunas, el título no le da el carácter. ¿Sí? mayormente Podríamos son. sacarlo a ver, sin una resolución. O sea, Sí, claro, por podríamos eso, emitir un correo diciendo, Requiere forma. Un correo electrónico que cumpla con todos los requisitos de un acto administrativo puede constituirlo, por eso Pues, no, el no, medio. no, al revés, el cronograma. Podríamos sacarlo, para no tener el formalismo de una resolución, sacarlo a través Sí, también. de una actuación simple, Sí, sí, Por sí. mail, por ejemplo. un mail que se establece. hacer una providencia. ¿Y por qué no lo hacemos así? Podríamos replantearlo. Es una red o menos que creo que. Bueno, el acto administrativo, para que sea regular, debe cumplir con distintos requisitos que deben presentarse en su totalidad. El acto puede expresarse o manifestarse de manera expresa o a través del silencio. El silencio es más excepcional, normalmente porque debe estar previsto expresamente en la normativa para que surta efectos. La mayor claridad la da la expresión por escrito, por eso normalmente lo habitual es que se emitan actos administrativos a través de distintos instrumentos, como la resolución, los actos administrativos, un correo electrónico. Claro, existe el acto administrativo verbal, pero no es el habitual. Hay actos administrativos, no sé, en la facultad siempre daban el ejemplo del policía. Vos estás venís en tu auto y hay un semáforo que está en rojo, pero hay un policía que te dice el pase. Entonces hay es la administración que está ejerciendo la función administrativa y te está diciendo a vos que pase, que tenés derecho a pasar, ¿no? Eso sería por señas, digamos, ¿no? Es indubitable. Sí, bueno, no es lo que quiere el ordenamiento jurídico en general, ¿no? Por eso Pero son sí. más bien excepcionales. Bueno, el objeto es otro de los requisitos, que debe ser cierto, claro, no debe ser prohibido por el ordenamiento jurídico. No podríamos, por ejemplo, en una contratación alquilar, no sé, un inmueble con un fin que no sea propiamente con los intereses para el Poder Judicial, que sea para un fin distinto, que nos sirva para los intereses del Poder Judicial. La competencia también es otra de las atribuciones, como habíamos comentado, es el conjunto de atribuciones que el ordenamiento le otorga a un órgano u otro para ejercer su función, que hay una división ahí dentro de la competencia de acuerdo al territorio, que nosotros tenemos distribuido en la provincia por circunscripciones. Entonces un juez de familia no puede, bueno, en este caso estamos hablando de la administración, pero bueno, hay materia administrativa delegada en el interior. Exacto, con el otorgamiento de fondos permanentes, por ejemplo, para la competencia que tiene el órgano que tiene otorgado a través de un acto administrativo
los conceptos en donde pueden efectuar gastos, tienen competencia para realizar esos gastos y no pueden excederse de esos conceptos que están previstos en la resolución. Y la voluntad, bueno, que debe ser libre, consciente, bueno, sin violencia, dolo, acorde a los principios de finalidad y razonabilidad. Y finalmente la forma, que hace a lo que es los fundamentos suficientes. Todo acto administrativo debe contener fundamentos suficientes y deben encontrarse expresos en el acto. No debe como hacerse como una referencia, por ejemplo, a algo de manera escueta, sino que debe estar volcada en el contenido del acto. Y la notificación al interesado, que es sumamente importante porque a partir de allí va a surtir efectos. Acá está como expresado, si lo pueden ver, como lo que tiene que tener un acto administrativo. Va a ser una declaración de voluntad, que es lo que dice arriba. Tiene que tener el objeto, la competencia. Cuando yo digo, bueno, el objeto es la contratación de un determinado servicio. La competencia está otorgada por el acuerdo 60, ¿no? Esto lo dice la administradora. La competencia está otorgada por el acuerdo 6150 que me delegó a mí la facultad de contratar. Bueno, la voluntad, la finalidad también, que es una finalidad pública. Que, por ejemplo, está dada por la autorización o aprobación de un acto. Bueno, y la forma, que dice ahí, y bueno, la motivación, el acto debe ser suficiente, debe estarse así solo, ¿no? Lo que Dani les decía, yo no sería un acto administrativo válido decir, por lo dicho en la comisión de preadjudicación afoja tanto, por lo dicho por el asesor, resuelvo denegarle el derecho, denegarle la solicitud del X. Pero yo no me puedo defender. ¿Cómo me explico? Entonces, por eso el acto administrativo debe basarse a sí mismo y debe estar motivado. Tiene que tener, entre la motivación y lo que resuelvo, tiene que haber una coherencia. Ahora vamos a pasar a algunos ejemplos como para ver cómo todo esto se materializa en un acto administrativo. Bueno, y la notificación, a partir de la notificación, surgen una serie de consecuencias, la estabilidad del acto, que es la imposibilidad de que yo pueda revocar en sede administrativa el acto. Lo notifiqué, se generó el derecho, yo no puedo decir, me equivoqué. Bueno, se genera el derecho en el interesado, empiezan a correr los plazos para, por ejemplo, presentar recursos. Bueno, eso. Sí. Sí. Bueno, antes, es decir, tal vez mencionar como importante cuáles son los medios de notificación del acto administrativo, que a diferencia del reglamento de la administración, tenemos por un lado en los reglamentos la manera de dar a publicidad es la publicación. Publicación en el boletín oficial. En el boletín oficial, por ejemplo, en donde para que realmente constituya una publicación no debe publicarse un extracto de ese reglamento, sino la totalidad de ese reglamento. Y en cambio, en lo que son los actos administrativos, los medios de notificación, la manera de dar publicidad a través de la notificación. Y en la ley de procedimiento establece estas opciones de notificar a través del acceso al expediente,
que son medios que tal vez no, bueno, algunos se usan en mayor medida, otros en menos. Con el expediente electrónico, ¿cómo se lleva a cabo esta notificación? Y a través, es decir, de los medios electrónicos, la notificación de los actos. No, pero a ver, acá dice acceso al expediente. Ujú. Yo soy un proveedor, ¿sí? Como salida adjudicataria, quiero tomar vista del expediente electrónico. Le habilitamos una computadora y le brindamos acceso al expediente. Cambia la forma del papel a la... Bien. Acá el préstamo, tal vez en el caso de un expediente electrónico, Le no. podemos prestar la computadora. Claro, ¿Pasado eso vino alguien? No. no, Ah, no sé. Eso como- desde que tenemos expediente electrónico, bueno, no sé, por ahí los chicos de contratación. Un preaplicatario que se a consultar el estado y nada, te lo sentamos en la computadora para que veas el cuadro, el Ahí está. Ahí se cumplió. Normalmente lo que todavía manejamos de un papel que después se incorpora al expediente electrónico son las ofertas. Eso todavía lo manejamos en papel, que por ahí sí, eso vienen a revisar la oferta del competidor. Yo tengo un ejemplo. En los trámites disciplinarios, que la auditoría empezó a hacer todo virtual, el expediente electrónico, al sumariado se le da vista virtual, o sea, le hacen una copia del expediente y se lo pasan. Si es muy grande digamos, el volumen de lo que le tiene que pasar, pues en un pendrive o en algún dispositivo para que el sumariado después tenga acceso a ese expediente que está virtual y pueda seguir haciendo su derecho. La realidad es que vos podés descargar todos los documentos de los expedientes electrónicos y comprimirlos en un sitio y mandárselo a la casa que lo requiera. Claro, así está. Ahí estamos, para centrarnos acá, estamos como medio, como acceso al expediente como medio de notificación. Entonces, la administración no diligenció la notificación o no mandó el mail todavía y viene el interesado. Entonces yo lo tengo como una notificación física, como se entiende que yo dejo una constancia de que Juan Pérez tomó el día de la fecha, tomó conocimiento del expediente o tuvo acceso y se entiende que conoce todo lo que está en el expediente, ¿no? Y otra vez, a partir de ahí, esto es, como les decía, empieza a correr los plazos, ¿no? Para presentar recursos, por ejemplo, o generar derechos o no, para quien toma conocimiento del acto. Bueno, la presentación del interesado también es como otro medio que cuando se trata de un expediente electrónico Este sería el caso de que yo me presento diciendo, vengo a recurrir la resolución X que otorgó la licitación a Juan Pérez. Entonces, si me está presentando un recurso, quiere decir que conoce el acto administrativo y se lo tiene por notificado. Aunque materialmente la administración no lo haya hecho. tienen la cédula y el telegrama, también son estos medios en donde se tiene que transcribir de manera, por lo menos la motivación y la parte resolutiva debe volcarse en tanto la cédula como el telegrama para que obviamente sea realmente cumplida esta etapa del procedimiento. Y los edictos se dan normalmente cuando se desconoce el domicilio del interesado, entonces la administración no tiene manera de poder hacer la notificación a menos que sea a través de este medio.
y en un principio la ley de procedimiento administrativo no contemplaba otro medio electrónico otro medio de notificación, que son los medios electrónicos, que fueron incorporados mediante la ley 2801 que rige exclusivamente para el Poder Judicial, en donde, bueno, es el medio que usualmente hoy aplicamos cada vez que notificamos la realización de un pago, bueno, una resolución, El una telegrama disposición. está cayendo en desuso, no lo Tal usamos, cual. no se usa más. No, por lo menos estoy en la administración, no. Sí, una disciplina que creo que el formato también es complicado. Un montón, sí. Sí, será la carta. Sí, sí. La carta. Por todo como, sí, sí, porque eso se usa. Sí. Así que, bueno, esto en relación a los medios de notificación, ¿no? A partir de ello empiezan a surtir los plazos para realizar cualquier presentación o recurso que considere el administrado cuando siente vulnerados sus derechos. ¿Se continúa aquí? Okay. No. Bueno, justamente luego de la emisión del acto administrativo, podemos decir que es un acto regular cuando cumple con estas 4 premisas, ¿no es cierto? Como cuenta con la legitimidad, la presunción de validez, mientras no se declare la nulidad, se entiende que es regular, la obligatoriedad y exigibilidad de su notificación al interesado, eso es lo que lo torna ejecutivo, la estabilidad, la provisión de revocar actos que reconocen derechos salvo beneficio del interesado. Una vez que la notificación se efectúa, ya se considera que el acto es estable, y la ejecutoriedad, la facultad de obtener cumplimiento mediante medios medios directos o indirectos de coacción. Así cuando no sé si queremos. No, bueno, que la ley distingue los actos regulares de los actos irregulares. El acto irregular es el que no cumple con lo que veníamos, se viene hablando, ¿no? Tiene como, dice que los actos irregulares, por ejemplo, son los inexistentes, ¿sí? Y, bueno, eso como 2 categorías que tiene la ley. En los actos irregulares no están presentes estos caracteres, ¿no es cierto? Que son La ausencia de uno de estos caracteres lo transforma en irregular. A ver, porque yo no sé si todos tienen claro lo que es inexistente, o sea, lo irregular o el inexistente. ¿Cuáles son? Porque todavía como no vimos vicios, tampoco vimos inexistencia, ¿no? Sí, pero acá estamos hablando de carácter. Sería como yo les quería decir nomás, que como existen los actos regulares, existen también los irregulares. El acto irregular no tiene presunción de legitimidad, por ejemplo. No tiene estabilidad. No es de cumplimiento obligatorio. Son caracteres de los actos irregulares. Y cuando alguno de estos no está presente, se torna irregular el acto. Yo voy a complementar. Sí. Como estaba explicando recién Dani, el acto administrativo debe reunir una cierta cantidad de elementos, el objeto, la voluntad, la forma. Cuando no cumple uno con algunos de estos elementos, entonces el acto incurre en vicios. A lo mejor más adelante van a explicar que estos vicios son muy graves o leves. Bueno, cuando hay un vicio que se predica al acto administrativo por no cumplir con estos elementos, ahí es donde se habla de que el acto administrativo es irregular. Que podrá o no ser revocado en sede administrativa, o podrá
Si es inexistente, puede ser revocado en sede administrativa porque el vicio es muy grave. Si ya presenta otro tipo de vicio, bueno. Y esto también motiva después las impugnaciones. Sí, puede ser revocado siempre que el acto no tenga estabilidad en sede administrativa, ¿no? Y bueno, y acá, justamente, Sí. Podemos ver el anterior, porque a veces no nos quedamos en lo teórico. A ver si lo podemos traer a la práctica. ¿Sí? Porque, a ver, quizás de los 4 caracteres de legitimidad es el más entendible, más fácil. Todo acto de la administración, todo acto administrativo, se presume legítimo. ¿Sí? Es una presunción que tienen todos los actos. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cuál es el- No, ejemplos de cuando no, o sea, a ver, un cuando acto. no se cumplen Un acto, algunas un acto que no tiene estabilidad es un acto que no fue notificado. Es decir, que cumple con todos los requisitos de un acto válido, pero no lo notifiqué. La estabilidad es la imposibilidad de revocar en sede administrativa el acto. Y entonces inexistente. No tiene estabilidad. Una vez que adquiere estabilidad, que se adquiere con la notificación, la administración no puede dar marcha atrás. Una designación. Salvo, Hacemos una designación, ¿no? por ejemplo, Designación de un cargo, cosa de, bueno, estabilidad, o sea, ahí es donde se ve marcado. No puedo volver atrás, me designaron como administradora. a no ser que el que designó diga, ahora no quiero el cargo. Puede pasar, ¿no? Entonces, si... Ha pasado que hay mucha gente que ha rendido categoría y después la devuelve porque no se quiere ir a la tarde. Algo Bueno, parecido. sí, En el caso de, ¿se acuerdan cuando hubo la última recategorización? Hubo varios casos que el tema de la permanencia, muchos estaban justo en plazo para jubilarse y eso le perjudicaba económicamente porque sabemos que, bueno, al nosotros recategorizar o ascender una categoría más implica perder esa permanencia al cargo. Entonces, si bien salió el acto administrativo de la recategorización, la persona que se vio perjudicada por eso pudo y solicitó y pidió que se volviera a su situación anterior y de esa manera se hizo lugar, entonces ahí. Pero eso no es que no tiene estabilidad, sino que eso que dice abajo, salvo beneficio del interesado. Eso sería... Claro, sí. Ahí, a ver, gozaba de estabilidad, pero el beneficiario, al verse perjudicado por ese acto, pidió sí que no sé cómo se denomina, que es no es una revocación, no la pide, es la aplicación. Una renuncia, Perfecto. una renuncia Claro. al derecho. Claro. Porque la estabilidad la tiene que brindar el órgano administrativo. Sí. Y el interesado es el que puede... ¿Considera la estabilidad la notificación por que corran los plazos para la defensa, impugnación o lo que sea? Porque hablaste de estabilidad ligado a notificación. Porque se perfecciona es decir, a partir de la notificación vos conocés el contenido del acto administrativo. A partir de ahí se generan tus derechos, Sí. Es decir, a gozarlo de los derechos que está generando ese acto, o de recurrirlo si no estás conforme con los términos, alcances. Con la motivación. Lo ligado a la notificación, siempre. Sí. Consulta, te conceden la licencia, pero no te notifican. Entonces vos te quedas por ahí en trabajo por dar así. En ese caso, el acto administrativo no sería válido. Claro, es un caso. Así es. Falta uno de estos caracteres. En el caso, pensemos a ver, el ejemplo de discutibilidad y discutibilidad respecto a en un acto se notificó, por ejemplo, sí, una ascenso o una designación. No se llevó a cabo la liquidación de sueldos. Ahí se aplica así la discutibilidad.
el principio, o sea, este carácter en la cual el administrado puede solicitar, si cumplen con esto, es uno de los ejemplos de la cual... Como para traer un ejemplo práctico, un ejemplo, lo que es la Porque son dos efectividad. trabajos muy complicados de entender en la práctica, entonces, pero son muy, se utiliza todo el tiempo, Sí. o sea, se aplica todo el Sí, tiempo. sí. No sé, en el caso de un oferente también, o sea, sale el acto administrativo de la cual está adjudicado, se notifica y nunca le llega la orden de compra, pueden eso hacer, o sea, exigir el cumplimiento de ese acto administrativo. Vos me tenés que pagar en la cantidad de vida en el tiempo que vos dijiste. Eso es la ejecutividad. Sí. ¿Cómo sería? Normalmente se ve, a ver, desde el lado, por ahí es más fácil de verlo desde el lado de la administración, pero también es cuando decimos que es obligatorio, exigible, yo como administrado te puedo exigir a vos, Estado, cumplime en términos, es decir, pagame lo que me debe, lo que me corresponde, y es exigible, digamos, a partir de la notificación del acto. Tengo una pregunta, ¿no sería vos le entregás la orden de compra? Listo, ya está notificado, o sea, ahora tenés que ejecutar, que es la entrega o presentar lo que tenés. Es el derecho que tiene el interesado que vos se lo... ¿Eso sería superioridad? Porque se ve del lado del interesado y no de la administración. El último, nosotros acá recibíamos muchas cartas documento que no pagábamos. ¿Eso qué sería? El último, por ejemplo. Los proveedores mandaban cartas documento porque no se les pagaban. Ahí está usando medios directos e indirectos. No sé si cae ahí en ese ejemplo. La exclusividad Que te dice que te voy a embargar las cuentas. sería un medio indirecto de sí. Sí, Sí. Un ejemplo más sencillo puede ser cuando un funcionario se le asigna los notebooks, se va a jubilar, se notifica que la tiene que reintegrar porque va a tener potencial. Si se no la tengo, la perdí o no la quiero entregar. Eso sería, ahí tengo que usar medios directos y directos de conexión. En realidad no sé, no veo. No, pero no veo el acto ahí. Una multa por si entrega, no, no sería. no entregó en el plazo. Yo como le tengo que informar que ya está en plazo y que tiene que entregar. Y si no, bueno, ¿qué voy a hacer? Le voy a aplicar una multa. Eso no aplica aparte de ahí. acá, como dijimos hasta recién, para que un acto sea regular se tiene que cumplir con esos caracteres, y cuando alguno de esos se encuentra ausente, nos encontramos ante vicios, que son esas falencias o nulidades, que son las consecuencias del acto administrativo, y se distinguen de acuerdo a la gravedad que contienen. Se establecen los vicios muy graves, que hacen a la inexistencia del acto, los graves, leves y muy leves. Depende de qué gravedad tengan, es que va a ser pasible de ser enmendado o directamente se va a considerar como inexistente o con una nulidad absoluta. Por ejemplo, es inexistente un acto cuando no es suscrito por el órgano competente. No tiene Sí. Es decir, estos son
de lo que adolece, y esta es la consecuencia. ¿Sí? Se emite un acto, porque parece una contradicción, pero existe. Un acto que no tiene firma, a la firma, la falta de firma de ese acto administrativo, la consecuencia es la inexistencia del acto. Y así en cada uno de ellos. La ley de procedimiento establece en varios incisos cuándo se constituye, a modo de ejemplo, cuándo se constituye cada uno de estos vicios, y algunos de ellos, por ejemplo, los vicios leves y muy leves, estos son factibles de enmienda, es decir, de ser saneados. Lo vamos a ver en un momento, estos efectos de ejecución del acto cuentan con impugnabilidad. Todo acto administrativo regular y irregular es impugnable mediante recursos o reclamaciones en sede administrativa, cuando el administrado se ve vulnerado en sus derechos. No puede ejecutarse el acto antes de su notificación, por eso la importancia de que realmente sea notificado. Si es ejecutivo pero no ejecutorio, requiere ejecución judicial coercitiva. Y luego la retroactividad, que puede tener efectos retroactivos el acto sin lesionar derechos adquiridos, de sustitución de acto revocado o cuando favorezca al administrador. Un ejemplo ahí de un acto que si es ejecutivo pero no ejecutorio. Hablamos de la ejecutividad, es la exigibilidad, ¿no? Y es ejecutor, y cuando es ejecutorio, no sé, se me viene. Por ejemplo, no sé, la entrega, cuando dicta un acto administrativo, ¿qué ha pasado, por ejemplo? Donde yo tenía una vivienda institucional, se la había dado a un agente, se termina la condición por la que yo le había dado la casa, se la pido, que me la devuelva, es exigible, pero yo no puedo ir a sacarlo, no podemos ir con Javier y lo agarramos a Juan y lo sacamos a la casa. No, ahí tenemos que ir a la justicia para que ordene la entrega a la casa. Ese sería el caso. Este caso lo tuvimos. Sí. Es un caso real. Hay una vivienda institucional en la ciudad de Zapala, en donde en su momento se le otorgó a un agente judicial esta vivienda, y luego, por una cuestión personal, también vivía con la hija y familia, y la agente judicial dejó de vivir en esa vivienda y no pudo, y continuó viviendo la hija con su familia en una situación complicada, y se le solicitó a la gente que haga la devolución. No estaban dadas las condiciones para que esto sucediera. Entonces, luego de intimación, y ella prestando, es decir, conformidad, pero no siendo posible en los hechos, luego se derivó todo el trámite a la Fiscalía de Estado para que pueda ser ella la que efectivamente de desalojo y pueda hacerse ejecutorio el reintegro de la vivienda y el acto, que hoy está en proceso. Hoy se dio inicio por parte de la Fiscalía de Estado y está en proceso, aún no está de vuelta, pero bueno, es intención que así sea. Un ejemplo de retroactividad. Acá puede tener, no sé,
Y un contrato que vos lo estás firmando el 15 de noviembre, para partir del 1 de noviembre, y decís poner la contratación a partir del 1 de noviembre. Un 15 de noviembre vos estás firmando. Y el efecto retroactivo al 1 de noviembre. O el valor del IUS no puede ser. Fije el valor, pero que sea a partir del 1 de. Claro. Acabó, pero a partir Exacto. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que ahí en realidad el IUS no se No sería No un sé, acto administrativo. claro, no se fija por un acto administrativo. Ah, ¿no? Bueno. Este, pero bueno, el ejemplo que da Diego es válido. Los alquileres, está pasando Claro. con los alquileres. Con los contratos y tratos sucesivos que tenemos, sucede que a veces la emisión del acto tiene fecha posterior o durante el mes que se inicia la contratación, pero El inicio la es el fecha día 1, por el ejemplo, del primero mes. se firmó con posterioridad. Yo estaba pensando en situaciones internas, por ejemplo, de personas que cumplen funciones distintas y la empezaron a cumplir a principio de mes y el acto administrativo que reconoce ese desempeño lo hace hacia atrás, ¿no? Sí, en el caso de los concursos de ascenso, que muchas veces el concurso se hace a la fecha de la presentación de quién fue el ganador, independientemente que el acto administrativo de ascenso sea posterior. Claro, exacto. Sí, todos los contratos de servicio en donde Siempre lo hacen. claro, o en las órdenes de compra en donde establece el plazo de entrega y a partir de su notificación esa orden de compra y tal vez el proveedor lo había entregado con días de anticipación. En el caso de las funciones que comentaron por ahí, en las últimas que están saliendo se trató, digamos, de salvar esa situación porque pasaba que el acto de promoción, el acto administrativo de promoción salía con posterioridad y hacían efectivo esa promoción a partir de la fecha del acta. Pero sucedía que era el cumplimiento de eso era imposible en aquellos casos en los cuales había traslado de personas. Digo que cuando es con corrimiento, bueno, ¿por qué? Porque figuraba que de promoción y de traslado digamos, tenían fechas diferentes, entonces, por eso se fijó directamente que es a partir de la fecha de notificación del acto administrativo, a partir de esa fecha es donde surte efectos la promoción. Eran ejemplos de actos retroactivos. Claro. Normalmente sucede con los concursos administrativos a veces. Bueno, respecto de algunos de los tipos de vicios en los actos, pueden ser pasibles de enmienda, pueden subsanarse y la aclaratoria es una de estas modalidades de enmienda en donde tal vez en un acto se emitió un apellido de manera errónea, el nombre o algún dato, por ejemplo, en una resolución que se menciona una fecha de apertura de sobres que realmente no es, entonces luego se puede emitir una nueva resolución donde venga a aclarar este error que se cometió en el acto anterior. La ratificación, que es el ejemplo que trajimos hace un momento, en donde un órgano emite un acto administrativo cuando no tiene la competencia establecida por el ordenamiento, como en la reestructura, en donde luego el tribunal, que es quien tiene sí la competencia propia, viene a ratificar el acto y de esa manera se encuentra subsanado. Siempre que sea en razón del grado, ¿no? Exacto, sí. No puede ser por la materia, por ejemplo, tal cual. No en todo tipo de competencia. Y el saneamiento suprime las causas que vician el acto cumpliendo todos los requisitos jurídicos. Lo revisa el órgano emisor o sus superiores.
Y acá menciona la enmienda, permite preservar la eficacia del acto administrativo, corrigiendo defectos subsanables, evitando su anulación y garantizando la seguridad jurídica. Retomamos. Nosotros acá estamos, tenemos, sí, a ver, sí, la visual ahí tal vez no es tan nítida y creo que se ve un poco más. Ahí la camarita se te veo. Tenés razón. Bueno, acá traemos un ejemplo de un acto administrativo, más o menos ahí. Ahí. No sé. Bueno, si no lo sostengo. Sí. Bueno, tenemos un ejemplo de un acto administrativo en donde podemos ver el cumplimiento de cada uno de esos requisitos, en donde justamente al emitirse esta resolución estamos viendo que es una declaración expresa del órgano, en este caso de la Administración General, de la Administradora General, en donde menciona el objeto. ¿Cuál es el objeto de este acto administrativo? Es la contratación de bienes, en este caso son baterías. Este objeto son baterías con destino a un sistema que se utiliza en la ciudad judicial de acá de la ciudad de Neuquén. El objeto es un objeto, bueno, lícito, es claro, es cierto. Ahí podemos ver que está cumplido con este requisito. Acá hace mención aparte del ordenamiento en donde se va a regular esta contratación, que es la ley 2141 y su reglamento, su decreto reglamentario. Se cumple ahí con la legalidad, ¿no es cierto?, en donde todo este acto debe ser emitido en cumplimiento con este ordenamiento. Y luego en el considerando. Acá está asignada la competencia también, ¿no? Seguramente dice en virtud de qué norma. Al pie del considerando, en donde trae, claro, en el considerando ahí podemos ver la forma del acto administrativo. Está establecido a través de toda la motivación que trae en el considerando de este acto administrativo, en donde toda esta motivación es la que luego le da el fundamento necesario al órgano administrativo para emitir el acto. Y como mencionábamos hoy, de que no podemos hacer referencia simplemente a un decreto, como hacer mención sin explicar a qué se refiere este acto. También fue un acto administrativo, le explicamos qué es lo que emitió o cuál fue la voluntad de este acto. Entonces, por eso es que debe tener claridad el órgano con esta descripción que hace. Y luego otra resolución en donde se establecieron las fechas de apertura. Bueno, la intervención acá del departamento contrataciones, que todo esto fue lo que, el hecho que fue haciendo posible llegar a esa decisión administrativa. El acto de apertura de sobres, que también es un simple acto de la administración. Y acá es otra de las motivaciones que van a hacer posible al órgano decidir, que es la intervención de la Comisión de Preadjudicación con el fundamento que brinda. Todo eso también hace la motivación. Y
dentro de la forma también del acto administrativo, la ley de procedimiento establece que se tienen que dar dos premisas. Una de ellas es la emisión de la reserva presupuestaria, que se tiene que dar antes de la autorización, pero en este caso, como no fue suficiente la reserva que se tuvo en cuenta por un motivo justificado, se viene a hacer una ampliación, y también el artículo 50 de la ley como forma exigible, o que de forma que debe contener el acto, debe contar con un dictamen jurídico. Por eso es que se le da intervención al asesor legal. Y luego acá está dada la competencia de por qué la administradora general en este caso tiene las competencias suficientes para poder emitir este acto. Acá el tribunal es donde delegó en la administradora la aprobación de una licitación privada. Entonces, ahí está cumpliéndose con la competencia. Toda esa, la motivación también hacia el derecho de defensa de los administrados. Acá va a haber quien va a salir ganador y va a tener el derecho subjetivo a que le adquieran la mercadería determinada, pero bueno, van a estar también en competencia quienes salieron rechazados, y en base a todas las motivaciones puestas en el acto, pueden ejercer su derecho de defensa si es que quisiesen, ¿no? Si quisieran recurrir al acto, tienen toda la motivación. Y esto tiene que ser, entre la motivación y lo que se resuelve, debe haber coherencia, ¿sí? Es decir, esto tiene que ser una consecuencia lógica de la motivación. Bueno, con todo el detalle y... ¿Y cómo termina? Notificándose. Claro. De esta manera, bueno, como dijimos, empiezan a surtir los efectos a partir de que se notifique. Este acto está firmado, entonces también lo hace un acto regular y existente. Y luego la notificación, no quedó abierto, pero la notificación de estas resoluciones a través de un correo electrónico, a través de la casilla oficial de la Administración General. Y ahí se cita la ley en donde se encuentra prevista la notificación por medios electrónicos, que es la ley 2801. Pero bueno, este es un ejemplo de los tantos. Vamos a ir a los años. Ustedes son los que preparan los proyectos, los preparan cada uno en los departamentos. Acá lo más importante, lo que tienen que tener en cuenta, es cosas que cuando yo leo por ahí viene, esta correlación que tiene que haber en lo que es la motivación, está todo en el considerando la motivación del acto y los fundamentos del por qué uno resuelve esto de acá abajo, ¿sí? Y ahí es donde tienen que ustedes, porque ese detalle de los fundamentos lo sabe y lo tiene bien aceitado quien tramita ese expediente, esa actuación. Entonces es importante que ustedes ahí estén muy involucrados y no tiene que ser un copy y pegue, porque si no a veces pasa que yo recibo y queda algunos párrafos que son de otras actuaciones y que cuando uno lo lee, no tiene su relación con lo que está diciendo, o porque sobra o porque está mal. Entonces ahí es importante. Ustedes son muy importantes en esta etapa, ¿sí? En los fundamentos que se dé específicamente, y acá es donde ven que todos esos requisitos que tiene que tener el acto administrativo está plasmado en este acto, y hace la fuerza del acto. ¿Por qué? Porque tanto después, por estos efectos jurídicos que decimos que ocasiona esta declaración de la voluntad administrativa, son los reclamos, algo que faltó y que no está detallado
sigue considerando y después no tiene, no se lo ve en la resolución, a veces nos pasa que a veces la resolución, la parte resolutiva no quedó bien clara, pero sí está, o la dejamos bien aclarado, quedó bien abierto, o ante la duda o la interpretación de ese acto, nos vamos a los considerando y decimos, bueno, no se dijo puntualmente acá que iba a ser, sí, el índice trimestral, el mejor de ellos, pero quedó aclarado acá. Entonces nos vamos a esa motivación. Por eso es importante que cuando ustedes elaboran un proyecto, tengan presente todos estos requisitos, que parecen ser aburridos. La 1984 es una ley para mí bastante densa, pesada, no lo puedo llevar a la práctica, me cuesta, por eso yo lo hablo desde el ejemplo. Pero es muy importante porque tiene una aplicación en todo momento y diaria en una resolución, en una disposición. La disposición que saca hasta contrataciones, en cualquiera de esas normativas, o sea, ese acto administrativo, tiene un peso importante por esos efectos. Entonces, acá es donde tienen que trabajar. Entonces, cuando preparen un proyecto, tengan en cuenta esto. Primero, la competencia. ¿Es competente el que va a emitir este acto en esta circunstancia? ¿Qué tengo que decir después respecto a lo que son las intervenciones? Y acá es donde empezamos a mezclar las distintas leyes, porque por ejemplo acá, ¿qué mencionamos? El artículo 20 de la 2141, en la cual estamos en un proceso licitatorio, en la cual, y empieza a mecharse. Después también, en muchos de los actos tenemos lo que es la 1971, que empezamos a mechar todo lo que es la reglamentación de la 2141, el reglamento de contrataciones, y entonces es donde se empiezan, ¿sí?, a mechar con este acto el procedimiento con esas otras leyes o reglamentaciones que son para aplicar. Pero esto quiero que, a ver, es de suma importancia porque a veces uno corrige bastante los actos administrativos, en función de que no está completo, o faltó y no se dijo algo, y es importante decirlo porque después tiene el efecto abajo. En el caso, por ejemplo, de este ejemplo, un rechazo. Estoy rechazando una oferta, entonces tiene que ser contundente y tiene que estar principio de la realidad, enmarcado en el por qué lo estoy rechazando. Sí, en función de qué, por qué estoy justificando. Cuando doy la prórroga, por ejemplo, también es importante, porque esto es un acto como típico, una adjudicación o una autorización, es un típico acto administrativo de la administración. Pero en aquellos casos, por ejemplo, las prórrogas, aparece y a veces están como bastante, sencillita el fundamento, y me parece que nosotros tenemos que tratar de motivarlo bastante por los efectos que trae. Y aparte de que nosotros somos un órgano que tenemos, sí, el control de los órganos externos, el control interno, el control externo, entonces también dejar todo plasmado como para que no esté sujeto a una observación del acto o de todo el procedimiento o todo el proceso, que realmente es un proceso de contratación. Después me parece importante es la acción, es saber acá que quede bien claro, que no haya duda. Los datos, por eso también es importante que los datos de arriba también estén plasmados acá abajo y que no haya, a veces nos pasa, eso de copiar y pegar, me queda, o sea, lo he observado, en la cual la carátula es una y acá es otra cosa, y después, y no son actos de la administración, yo veo muchas resoluciones de otros órganos dentro del Poder Judicial, por ejemplo, gestión humana, las resoluciones que sacan los ministerios públicos, y a veces veo como que bastante acotado la parte de motivación. Y nosotros, por suerte, tenemos la costumbre esto de fundamentar bastante bien. Porque a veces uno, si miran, no sé, de las chicas de sueldo, si están acá, es como que muchas de las motivaciones es cortita, y yo creo que, y más cuando estamos hablando de excepciones, cuando estamos dando una excepción, o tenemos que fundamentar un requisito o una excepción de la ley, por ejemplo, lo que es la contratación directa por vía de excepción. Eso, a ver, tiene que estar como bien claro, bien determinado. La urgencia, al principio, sí, bueno, a ver, por urgencia, bien, pero ¿por qué es urgente? No es que digo urgencia, ¿sí?, y lo aplico. A ver, contrato en forma directa por urgencia. Y está sumamente fundamentado el porqué de la urgencia, si realmente una urgencia. Porque que yo me haya olvidado de llamar a esa licitación, porque se nos la papeló, se nos pasó el tiempo, lo que fuera, no es una causal de
excepción de urgencia. Sí, es urgente porque lo tengo que comprar ya, pero a ver, no se justifica, ¿sí? Si yo no... ¿Qué previsión tuve yo al momento de pedir? Si la tuve en su momento, o es algo que de manera negligente es como que me di cuenta después que y acá también estaba la aparece, necesidad. y es importante el tema de la competencia, porque a veces también llegan cosas en las cuales uno no es competente, o para poder resolverlo tenemos que subir al tribunal a que lo aprueben. Entonces también tener en cuenta que si está dentro de la competencia del tribunal, por esto que decimos, a ver, hay cuestiones que sí están delegadas, pero hay otras que no, quedan en el FER y no se delegó. Entonces, tener en cuenta, por esto que decimos, los vicios que ocasionan que yo saque, ¿sí? O cualquiera de los que emitan un acto administrativo, algo que no está dentro de su, ¿sí? Órbita, atribución. Atribución. Acá traemos, por ejemplo, acá hay un ejemplo en la reestructura. Acá, acá establece, por ejemplo, la ley 1971 y la ley de presupuesto establece que la facultad de disponer las reestructuraciones es propia del tribunal. Pero en este caso, la administradora es quien está emitiendo el acto. Entonces, acá en principio podemos sostener que cuenta con un vicio. ¿Qué habría acá? Pero, ¿y qué sería? Una incompetencia en razón del grado. Distinto es que este actor, que sea competencia del tribunal, por ejemplo, o de otro órgano del Poder Judicial, y la administradora resuelva el ascenso de Juan Pérez, que trabaja en Zapala. Sería, es decir, el vicio que tiene este acto se puede sanear mediante la ratificación. Ahora, si la administradora resuelve una situación distinta en razón de la materia, el vicio sería un vicio grave. ¿Sí? Y acá la misma resolución prevé la manera de ser enmendado este acto. Por eso establece que se informe al tribunal, se informe y solicita al tribunal la ratificación de la presente. De esta manera queda saneado el acto. ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? ¿Por qué sacamos? Esto es por una cuestión del procedimiento administrativo que tiene que ver con esto de que, a ver, la contaduría necesita darle agilidad por la fecha de vencimiento de registración de esta reestructura para que quede, este es el mes de septiembre, para que quede dentro de la fecha. Entonces, si nosotros esperamos a que el tribunal apruebe, ya no tenemos más el plazo como para poder afectarlo y que eso quede registrado dentro de ese mismo mes. Entonces, se considera que por esa situación se saca, ellos confirman y registran esa reestructura, y después nosotros vamos y pedimos lo que es la ratificación, y no todas las resoluciones o que las cuestiones se emitan, no todas las, en cualquier caso que aparezca, no es que puedo yo sacar una y pido la ratificación. No. Son casos muy puntuales donde por los principios, ¿sí?, de economía, eficacia, eficiencia, llevo a cabo esto y después sí o sí tiene que estar la ratificación del acto. Que esa mención puede no estar, pero sin perjuicio de ello, la administración tiene la obligación de poner a ratificación del tribunal. Lo otro importante es esta parte de la notificación, ¿sí? Porque no importa que diga notifíquese a quién, sino que nosotros acá lo marcamos a quién vamos a notificar, para que siempre, como estos tienen efecto para muchas personas, entonces también tener en claro el despacho así del departamento de gestión administrativa tiene que tener en cuenta, sí, y muy presente, porque ha sucedido por ahí que queda una persona o algún organismo o algo que no se notifica. Entonces, también parece que se notifique, es lo menos importante, y no, todo lo contrario. Dijimos, bueno, es un requisito esencial para que tenga estabilidad del acto, pero tiene que quedar bien claro acá, para que no haya duda a quién vamos a notificar, ¿sí? Se hace una mención genérica
¿no es cierto? Porque en algunos casos son un montón de organismos, pero justamente antes de la notificación, que la hacemos todas las integrantes del departamento, nos consultamos y corroboramos para ver que todos los sujetos y organismos que deban ser notificados lo están. ¿Puedo sugerir la diferencia entre tome conocimiento y notifíquese? ¿Por qué no se llega también a la dirección y por qué tiene que tomar conocimiento? La distinción, tome conocimiento. Porque en realidad para la dirección no surte efectos para la dirección el hecho de que se emita este acto administrativo, pero sí tienen que estar en conocimiento porque a uno de las actuaciones que realiza, pero en sí para la dirección no va a surtir efectos, no tiene que realizar algún acto posterior para que sea... Y le hago una consulta. ¿Qué sucede? A ver, ¿me voy a explicar? Si acá está aceptar los fondos transferidos por 42 millones y arriba dice otro importe. Si hay una diferencia entre algo que dice considerando con respecto a la parte resolutiva, ¿qué prima? Bueno, ahí hay que ver. ¿O qué hay que hacer? Sí, Bueno, tenés que ver si interpretando razonablemente podés saber qué se quiso decir, y si no, habrá que emitir otro acto, buscar los antecedentes, sanear, emitir un acto. Es un vicio leve, porque es factible en ese caso, por ejemplo, puede ser enmendado. Sí, que nos ha pasado, que claro, hay un error de tipeo o lo que fuera, y ha tenido, hemos puesto así algún... errores materiales, sí. Sí. O por ahí en el tipeo, o sea, cambió el mes, quizás arriba dice un mes, acá dice otro, o el nombre. ¿Querés decirte a la parte? Bueno, por ahí, si acá en los considerando dice que es septiembre de 2024, pero yo estoy arriba tengo que es Neuquén, septiembre del 25, y acá tengo la fecha, que es septiembre del 25, y hago un esfuerzo razonable, me doy cuenta que hubo un error y acto válido, ¿no? Acá pregunta Paula Martínez, ¿qué consecuencias trae el caso de omisión de una ratificación? Y que el acto tiene un vicio por incompetencia en razón del grado. ¿Cuál es el? Si no lo ratifico, la ratificación es para sanear el vicio que tiene el acto. Que hasta tanto eso no suceda, va a contar con ese vicio y no surte efecto. Puede surtir efectos. Sí, ya se hizo surte efecto, pero tiene un vicio. Acá, lo importante acá en el gris, ¿no? Es poner en función de qué, si estamos tomando, o vamos a decidir algo, vamos a resolver. Y acá este lugar me parece que es importante, porque muchas veces recibo un montón de ciertas, acá lo que se hace es detallar las normas, ¿sí? El decreto, el acuerdo, de dónde surgió. Pero es importante tener bien claro esto, porque a veces me ponen un montón de decretos y a veces, o de otras, cualquiera de normas, o de acuerdo, lo que fuera, y después acá abajo no lo citamos, o no tiene relación. No, bueno, si no te dicen que asignar, decir que sos competente, o citar una norma que emitió el tribunal, por la que decís que sos competente, pero que si vas a esa norma resuelve sobre otra cuestión. ¿No? Claro. La importancia en la certeza que tiene que tener esto. Chequear, porque a veces también aparece que quedó, porque justo en este caso le puse, no sé, tenía un decreto, esto es una reestructura, supongamos que el ejemplo de justo el decreto sí de provincia donde donó esos fondos y en función de esos fondos yo hice la reestructura, quedó. Hicieron la reestructura del mes siguiente y a veces puede ser que haya traído la cola, no digo que es el caso,
Pero entonces tener en cuenta que a veces esto, cuando empezamos a citar estas leyes, o los decretos, o cualquier normativa aplicable, esté chequeada, porque si no a veces estamos después resolviendo algo en la cual nos quedó suelto un decreto que no tenía que ver, un acuerdo que no tenía que ver, o una ley que justo en este caso no aplica. Así que, y le digo por ahí que son, no sé, para ver los casos más comunes, si ustedes quieren por ahí, porque esa es la práctica y el requisito de un texto, porque, a ver, todo lo que es en la parte de requisito lo van a ver en la ley, lo van a poder ir, pero la idea es, a ver, en la práctica, ¿qué cosas vemos que traen y en la cual siempre empezamos a corregir como para que lo tengamos en cuenta y por qué lo corregimos o por qué tienen que tener en cuenta ese control específico? Es la trascendencia de lo que se escribe, ¿no? Yo me acuerdo de esos ejemplos, en esas diferencias entre algo que dice considerando, tener presente el tema de las intervenciones, de si tuvo intervención, por ejemplo, en un organismo técnico, hacer alusión que realmente la tuvo, porque a veces la administración lleva a cabo alguna contratación en donde no es idónea. Entonces, por ejemplo, cuando da lugar a una contratación, tiene que venir la solicitud del organismo que tiene la necesidad y tiene que también brindar los fundamentos de por qué se necesita que luego la administración autorice. Eso en los casos de las contrataciones por vía de excepción está muy importante, digamos, que esté motivado la excepción por un organismo técnico. Pero bueno, ahí empezamos a mezclar el contenido del acto con los requisitos, ¿no? Artificial la podemos aplicar, pero hay que... Porque es decir, siempre los actos administrativos tienen el esqueleto, la ley 1284, y después lo rellenamos con lo que vayamos a resolver, ¿no? Sí. Qué bueno. Bien. Bueno. No sé. Y en realidad, otro ejemplo de acto, acá hay en el marco de una contratación, llegó un correo electrónico en donde previamente se había emitido en el marco de un concurso de precios, se había emitido un acto administrativo en el que autorizaba el llamado, aprobaba los pliegos y establecía el cronograma licitatorio y designaba a X persona como integrante de la comisión. Y acá la Dirección de Gestión Humana, que es el órgano superior a uno de los integrantes de la comisión, informa que no es posible que uno de los integrantes sea partícipe de esa comisión y solicita el reemplazo. Bueno, este simple acto es lo que luego va a dar lugar a... no quedó abierto. Bueno, a una resolución en la que autoriza el reemplazo de un integrante por otro. Eso. No, porque hay 3 abiertos. Estructura, solicitud de reemplazo, ¿no? ¿Alguna consulta que quieran hacer al respecto? Quizás las áreas que más hacen entonces, contrataciones, el resto tiene esto, es importante que lo vean porque son los proyectos, la mayoría de los actos que saca la administración, que emite la administración, y también la preparatoria, así de punto de acuerdo, todo lo que tenga el término de contratación, lo que fuera. Así que bueno, es importante tener en cuenta. Una de las cosas que yo observaba antes era que por suerte eso se redimió, es el tema de que a veces los acuerdos tenían completísimos y cuando sacaban una resolución era como mucho más pobre. Entonces, la cual no importa que no es una cuestión de jerarquía del acto administrativo, sino que tiene que ver la aplicación de todos estos requisitos y estos fundamentos que tiene que contener, que tienen que estar plasmados. Entonces, indistintamente quien emita el acto.
Con la notificación electrónica, ¿el plazo empieza a correr a partir de que vos envías el correo electrónico? A partir del día siguiente. Bien. En realidad eso está establecido en el Código Civil y Comercial, en donde de ahí surgen, a partir de cuándo surten efecto las notificaciones.